RCR, la red que comunica y une al Perú. Eugenia Fernán Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, señor Causo? Un gusto saludarlo y a través suyo a toda la audiencia que nos está acompañando. Ahora, hace unos instantes, el doctor Fonseca de Lana nos hablaba del déficit hídrico que se va a presentar en las zonas, por ejemplo, Junín, Cusco, Puno, ¿no? Y producto, nos habla del Niño global. ¿Ustedes también están alertando ello, doctora? Efectivamente, la Defensoría del Pueblo desde hace años viene supervisando al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Qué implica esto? La tarea que el Estado tiene por mandato legal, constitucional y también, por supuesto, a nivel de norma internacional, de proteger de mejor manera a la población frente a la posibilidad que se produzcan desastres de esta naturaleza. Para que las personas que nos están escuchando y viendo tengan alguna idea más cabal de este tema, en principio voy a explicar de que las sequías se han llevado a cabo por más de 19 años en nuestro país. Hay un informe donde se señala que son 1.554 emergencias del año 2003 al 2022 que se han presentado justamente por déficit hídrico, por sequías, para que se entienda mejor. Entonces, este no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que no lo conozcamos. Probablemente año tras año se nos viene alertando sobre este tema. La preocupación mayor es porque en este momento nos encontramos ya viviendo un fenómeno del Niño en general y prontamente va a ser mucho más evidente otro fenómeno que ya ha sido anunciado, que es el Niño global, ¿no es cierto? Y esto podría acrecentar los daños que ocasionan normalmente las sequías. Probablemente no probablemente, en realidad nos está tocando un contexto sumamente complicado porque el nivel de pobreza ha aumentado, hay mucha más necesidad de que las familias tengan al alcance alimentos y que estos no estén en los mercados, pero además tengan un costo asequible. Luego de eso tenemos también, por otra parte, que mucha gente en las zonas donde ha sido declarado en emergencia, que son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno y Tacna, muchas de las personas viven también como una actividad de subsistencia, la dependencia a una agricultura familiar, una mediana o mayor agricultura, dependerá inclusive del departamento del que hablemos. Pero indudablemente tanto los sembríos como las cosechas van a ser afectadas por esta sequía. Y entonces la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de defensa de los derechos de las personas, estamos haciendo un llamado urgente a que todas las entidades públicas, todas las que inclusive señala este decreto de urgencia que ha sido dado hace muy poco, ¿no es cierto? Me permito señalarlo, es el Decreto Supremo 066-2023 PCM, que se ha dado el 27 de mayo de 2023. Pues en esta norma, nosotros, y haciendo uso de ella, nos permitimos hacer un llamado, exhortar a que se tiene que trabajar de manera célere, de manera articulada, como ya lo dijo el ingeniero de ANA. Es necesario que los sectores correspondientes, en este caso, agricultura, el MIDIS, salud, por supuesto, educación, el defensa, el interior y otros. Todo un trabajo multisectorial, ¿no, doctora? Sectorial, pero especialmente hago llamado al de agricultura y el MIDIS, porque estamos enfrentando una situación, como digo, de mayor complejidad, porque ya no hay más pandemia, ciertamente, pero hay una emergencia nacional por otros motivos que nos hace
pensar de que en realidad no necesitamos detenernos en procesos burocráticos, sino que debemos dar pasos hacia acciones que ejecuten, que operativicen de alguna manera esta declaratoria de emergencia, porque solo se tiene, por lo pronto, por 60 días. Entonces necesitamos que la población en estos lugares sea debidamente atendida. En realidad se vea que no solamente es un tema de agricultura, se va a dañar la economía familiar, se va a empobrecer más las personas y probablemente vayan a presentar más requerimientos de alimentos en esta zona, de abrigo, necesariamente, porque estamos hablando además de zonas de sierra, nos está acompañando en este momento heladas, no hay que olvidar ese tema. Entonces hay bajas temperaturas adicionalmente, entonces necesitamos que rápidamente se provea de kits de abrigo para las personas, así como cobertizos para la ganadería y otros bienes que se requieren para la subsistencia de estas familias en estas zonas, pero además tenemos que pensar en trasladar algunas poblaciones a lugares donde puedan ser atendidos de manera continua. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a poblaciones con mayor vulnerabilidad, personas adultas mayores y, por supuesto, niños y niñas, mujeres gestantes, personas con discapacidad. Adultos mayores, ¿no? Las personas también, los ancianos. Y doctora, como usted lo ha dicho perfectamente, esto pues ya se viene viviendo desde años atrás y esto va para salvaguardar la vida de la población y sus medidas de subsistencia. Pero, ¿por qué no se cumple, doctora, con las normas y la ejecución de planes, a pesar ya que el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia a 131 distritos de estos departamentos ante el déficit hídrico? Porque se requiere fortalecer la gestión local y regional. Es necesario que, primero que nada, todos los gobiernos en la instancia correspondiente utilicen sus recursos de la partida presupuestaria 0068, que es justamente para hacer frente a esta clase de eventos, sobre todo porque lo que más se requiere es bajar el riesgo, disminuir el riesgo. Entonces, se requiere rapidez en el uso de los recursos, pero no de manera impensada, sino más bien dirigida a la protección efectiva del ser humano como principal atención, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, de todo lo que las condiciones de vida implican, es decir, todos los medios de subsistencia. Las personas que se dedican a ganadería debería ayudarse a que preserven realmente sus ganados. Entonces, para eso necesitan cobertizos y necesitan alimentación especializada para estos animales, porque ellos son los bienes de subsistencia. Igual en el tema agrícola, las semillas, la preservación de las mismas, y por supuesto, como bien lo señalaba el experto de ANA, es necesario pensar en cómo le damos, cómo incrementamos en todo caso la posibilidad del mejor uso, la administración del recurso hídrico, que de hecho ya es muy escaso. Entonces hay medidas que pueden partir de la gestión local, pero hay otras, y ahí quiero detenerme, por favor, si me permiten su pregunta, que es muy importante. Sí. Cuando ya los gobiernos locales y regionales han sobrepasado su capacidad de respuesta, de atención, de acción inmediata frente a estos desastres, interviene el nivel nacional. Por eso, cuando comencé recordando que es una declaratoria de emergencia, señalaba que los sectores son los que tienen que ser partícipes directos, dando los lineamientos y acompañando con las asistencias técnicas a estos gobiernos locales y regionales. Hoy día ya estamos frente a la declaratoria de emergencia, ya sabemos que los gobiernos locales y regionales, aún con el uso de su presupuesto, va a ser poco eficaz. Entonces necesitamos que cada sector comience a trabajar en los temas de su competencia. Porque, y ahí está el... Sí, doctora, y hay que recordar que ya se vienen registrando daños en las áreas de cultivo y ganadería por los déficits hídricos, ¿no? Por ejemplo, en Apurímac, Arequipa y en el mismo Puno. Exactamente, pero también, por ejemplo, en Puno, en la provincia de Huancané y en el distrito de Taraco, nosotros ya tenemos información
que se han afectado 961 hectáreas. Entonces, esto es sumamente importante. Este seguimiento es evidente que lo tiene que hacer el Ministerio de Agricultura, pero también tendrá que compartirlo con otros sectores. Como usted ha dicho y muy bien, la intervención es multisectorial y a la vez abarca los 3 niveles de gobierno: central, regional y provincial y distrital, obviamente. Claro, ¿no? ahora, doctora, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes del trabajo que realiza la Defensoría, ¿cómo lleva adelante este tipo de supervisión en los distritos o localidades con riesgo de que se presenten estos fenómenos? En realidad, nosotros lo que hacemos es una supervisión, primero la elaboración de planes de contingencia. Toda instancia gubernamental tiene que tener, toda institución pública, para que se me entienda mejor, tiene la obligación de tener planes de contingencia contra los diferentes tipos o para enfrentar diferentes tipos de eventos. En este caso estamos hablando de sequías. Como lo expliqué anteriormente, no es un tema nuevo, es un fenómeno que se repite año tras año. Por lo tanto, los alcaldes tienen que tener su plan de contingencia. La Defensoría está atenta de que esto se elabore, tanto por el gobierno distrital como por el gobierno provincial y, por supuesto, el regional. Así como a ellos se les pide también a nivel ya de sectores qué planes han elaborado para enfrentar ya de manera especializada el tema de sequía, el tema de heladas y friaje, y el tema de lluvias intensas, que es lo que hemos venido viendo en el norte especialmente, pero ya con la posibilidad de que con la alta probabilidad, así lo señala, de que se produzca el fenómeno Niño global, es evidente que toda la costa va a ser afectada por lluvias intensas en los próximos meses. Ya tenemos que prepararnos para ello. Entonces voy a un llamado un poquito más extenso. Hay poblaciones que probablemente ya están afectadas por las sequías en este momento. Ya hay personas damnificadas y por supuesto, actividades económicas que están siendo afectadas notablemente. Entonces ahí necesitamos una capacidad de respuesta, pero en otros lugares donde todavía no hay lluvias intensas como las que están amenazadas en los próximos meses, que se van a reiniciar aparentemente alrededor del mes de septiembre, entonces ya tenemos que hacer una labor preventiva y de respuesta, que son otros procesos en el cual ya la población tiene que saber que si se le inundó hace algunas semanas o meses su vivienda, tienen que hacer algo para que esta vez, con lluvias más intensas o de igual magnitud, nuevamente no caigan en estas inundaciones, no les afecten estas inundaciones. Claro. Y por supuesto, las poblaciones que observaron que habían deslizamientos en ciertos cerros y en la entrada de quebradas, también tomar las previsiones del caso. Ese es el tiempo en el cual tenemos que prepararnos también para las lluvias intensas que están anunciadas a partir en la segunda parte de este año. Así es, doctora, ¿no? Y sobre todo acostumbrarnos a hacer los trabajos previos, preventivos, y no trabajar ya en momentos de emergencia porque es mucho más difícil. Muchas gracias, doctora Eugenia Fernán, por esta comunicación, por esta explicación que nos ha dado aquí en RCR del trabajo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo. Muy amable, doctora. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.